Bueno, pues seguimos con las fases de ejecución y nos vamos a fijar en cada una de ellas. Habíamos visto en el vídeo anterior las diferentes fases vistas en la máquina de estados que sigue la arquitectura, en concreto pues la lógica de control de esta arquitectura. Y vamos con la fase de captación. Bueno, algunas de las cosas las hemos comentado ya brevemente como introducción, ¿vale? Pero básicamente, pues bueno, aquí vienen detalladas todas las cosas que van a tener que ocurrir durante esta fase, ¿vale? Aquí vendrían todas las microoperaciones, operaciones elementales o micro instrucciones que va a ejecutar la máquina para poder realizar a cabo la fase de captación. Bueno, el multiplexor, que está en la zona superior, en la parte del cálculo de direcciones, tiene que tener la dirección de memoria de la que se va a captar una instrucción, ¿vale? Entonces tiene que tener pues, el selector con el valor correcto. El objetivo va a ser, pues, como sabemos en esta fase, que en el IR, que en el registro de instrucciones, se almacene la instrucción que se va a leer, ¿vale? Para ello, pues tenemos que enviar la dirección que queremos leer de memoria a través del bus de direcciones, que es la entrada m@ que tiene la memoria principal. Además, pues tenemos que activar también la señal de carga del registro IR para que cuando salga algo por la memoria se almacene en el registro de instrucciones. Si no, por defecto, las señales de carga ya comentamos que funcionan como una especie de puerta de habilitación para escribir sobre ellos, ¿vale? De manera que si no lo activamos, no podríamos escribir el valor en el IR, con lo cual el valor del IR no se modificaría nunca. Además, bueno, la dirección enviada a la entrada de direcciones, esa entrada m@ que llega a la memoria principal, si nos fijamos en la arquitectura, que bueno, yo intentaría, como ya os he comentado en alguna ocasión, tener la arquitectura al lado, siempre el gráfico de la arquitectura, veréis que está conectada con el incrementador, que era la parte previa que llega al contador de programa, y con esto lograríamos tener lo que sería el secuenciamiento implícito, ¿vale? Bueno, pues de esta manera vamos a poder, a la vez que estamos leyendo, que estamos indicando de qué dirección de memoria queremos leer, pues vamos a tener también la posibilidad de automáticamente pues tener ya la entrada correcta en el sumador +1, en ese incrementador, para poder cargarla en el PC para la siguiente ocasión, para la siguiente instrucción que vayamos a querer captar de memoria, ¿vale? Bueno, nos dicen que la fase de fetch dura un ciclo. Esto es algo que, bueno, los autores han elegido que sea así. Podría haber tardado 2, 3, 4, 5 ciclos, dependiendo de, por ejemplo, lo lenta que sea la memoria principal, ¿vale? Lo único que hay que ser coherente. Si en esta fase tardamos un ciclo, es bastante probable que todas las que tengan que ver con memoria, pues tampoco leer de memoria debe ser muy, muy costoso, ¿vale? No tendría sentido que, por ejemplo, hacer después una búsqueda de operandos si lo hubiese en esta arquitectura, es decir, ir a memoria, por ejemplo, a cargar un operando, ¿vale? Que es así que tenemos una instrucción de carga de memoria, pues que tarde muchísimo más de un ciclo de reloj. No tendría mucho sentido, ¿vale? Porque aquí ya estamos accediendo a la memoria y ya estamos recogiendo un valor de ella. La siguiente fase sería la decodificación. En esta fase, pues como sabemos, la unidad de control lo que hace es ver de qué instrucción se trata. Si nos vamos al dibujo de la máquina de estados que veíamos, pues veremos que en este caso concreto, en la decodificación, es cuando ya partimos hacia diferentes estados dependiendo de la instrucción que hayamos captado, ¿vale? Entonces, eso ya hemos visto que se hace en base al código de operación, y dependiendo de si el código de operación pues, tiene un valor u otro, lo que hacemos es pasar a un estado o a otro de esa máquina de estados para ejecutar una instrucción u otra. En esta fase, bueno, lo que nos cuentan de la arquitectura es que, bueno, para que todos los registros de esta máquina sean preservados, es decir, que no se sobreescriban, se desactivan todas las señales de carga, ¿vale? Durante la señal de decodificación no queremos que cambie el valor de ningún registro de toda la arquitectura. Por ejemplo, con el IR que veíamos antes se ve muy claro.
si no desactivásemos, si antes hemos activado la señal de lectura del IR, la señal de carga, para que se almacene un valor en el IR y no la volvemos a desactivar, el problema que tendríamos es que se estaría sobreescribiendo continuamente con información que venga del bus. Con lo cual, si ese bus es utilizado para otra cosa más adelante, o lo que viene de memoria ahora se está leyendo a otra posición de memoria, que ya hemos comentado de hecho en la arquitectura que no tiene una señal de habilitación de la memoria, con lo cual se está mandando información a ese bus de salida continuamente, pues se modificaría el valor del IR y por lo tanto pues tendríamos un problema grave porque estaríamos, mientras estamos ejecutando una instrucción, que sería la instrucción que actualmente queremos ejecutar, la que está en el IR, estaríamos sobreescribiendo el valor del IR con la siguiente instrucción que vamos a querer ejecutar, ¿vale? También nos dicen pues, que esta fase dura un ciclo de reloj. Respecto a la búsqueda de operandos, en esta fase esa búsqueda de operandos es un poco... En esta arquitectura es un poco especial porque ya hemos comentado que realmente no se va a memoria a recoger ningún dato, sino que todos los valores, todos los operandos de las instrucciones pueden venir únicamente de dos sitios. Pueden venir o del banco de registros, ¿vale? Que sería pues cuando queremos, por ejemplo, sumar el valor R1 con otro valor, ¿vale? O el valor R3 con otro valor. Y el segundo operando puede venir también de un registro, con lo cual sería el mismo tipo de operación, ¿vale? O de un inmediato, que en ese caso el inmediato ya hemos comentado cuando hemos hablado de las instrucciones de suma con inmediatos y resta con inmediatos, pues que lo que haríamos sería pues coger ese valor del IR. Bueno, recoger los valores de los registros es tan rápido, ¿vale? Que bueno, no conlleva tampoco un gran tiempo. De hecho, bueno, nos están diciendo aquí ya en la búsqueda del primer operando que la lectura del primer operando requiere un ciclo de reloj, ¿vale? Y que en ese caso lo que se hace es se carga el registro fuente 1, que si nos fijamos es siempre el primer operando. En algunos casos viene puesto únicamente como registro fuente, ¿vale? Pero bueno, sería el único registro fuente que tengamos en la operación. Se cargaría en el registro A, que era el registro de entrada a la ALU por su puerta A, ¿vale? Como primer operando. Para acceder a este registro fuente tenemos que activar el multiplexor, ¿vale? Que tenemos sobre el banco de registros, ¿vale? Para que se lea el valor correcto. Entonces, en este caso, pues se activa con la señal 0,1, ¿vale? Que cargaría el valor que viene del RF1. Y bueno, del RF, como decíamos en general. Y luego, además, como queremos escribir encima de un registro, dentro de un registro, ¿vale? En concreto, dentro del registro A, también tendremos que activar la señal de carga de ese registro, porque si no, lo que fluya por el bus de datos que viene marcado en la figura como DOut, ¿vale? Que sería el data output del banco de registros, pues ese valor estaría en el bus, pero no estaría almacenado en ningún sitio. Entonces lo tenemos que almacenar en un sitio y el sitio en el que lo queremos almacenar es en el registro A. Bueno, lo que nos queda por ver ahora es la búsqueda del segundo operando en caso de que sea necesario, ¿vale? En esta arquitectura sí es necesario ese segundo operando, ¿vale? Y va a poder ser de dos tipos. Va a poder ser o bien un registro o bien ese inmediato del que estábamos hablando. En caso de que sea ese segundo operando el registro fuente 2, ¿vale? Que es como lo denominábamos en las instrucciones, bueno, pues nos está diciendo que esta operación tardaría también un ciclo de reloj, ¿vale? Y que, bueno, pues en este caso la señal de control del multiplexor para leer el registro fuente 2 sería el valor 1, 0. Esto hace que, bueno, pues se lea esa entrada, ¿vale? Y bueno, la podamos cargar en el bus de salida del elemento. Además de especificar la entrada 1.0, la entrada de selección 1.0 en el multiplexor para poder leer del banco de registros, también tenemos que especificar que queremos recoger eso que hemos leído del banco de registros para que llegue hasta la entrada B del ALU. En ese camino nos encontramos con un multiplexor, que sería el multiplexor que está sobre la entrada B de la ALU, y ese multiplexor viene en las entradas seleccionadas como de 0 hasta la 3, ¿vale? Empezando la 0 a la derecha y la 3 a la izquierda. Y si os fijáis, la 3 es la que está conectada directamente con el data output
del banco de registros. Entonces tendríamos que seleccionar como entrada de selección la 1, 1, que sería el 3 en binario, para que se seleccione esa entrada como RF2, ¿vale? Llevar el valor del RF2 que acabamos de leer del banco de registros a la ALU. En cambio, para los operandos inmediatos tenemos que hacer otra cosa un poco diferente, ¿vale? En el caso de ser operandos inmediatos, lo que tenemos que hacer es pasar el dato por el extensor de signo, ¿vale? Y seleccionar como entrada en el multiplexor que está sobre la ALU otra entrada, ¿vale? Que es en este caso concreto la entrada 2, es decir, el valor 1, 0. Con eso seleccionaríamos el inmediato. Terminada la fase de búsqueda de operandos, ya solo nos queda la parte de ejecución de la instrucción en sí. En la fase de ejecución, bueno, en este segundo ciclo anterior que hemos explicado, sabemos que ya los operandos están listos en la ALU, están preparados para operar con ellos, ¿vale? Y lo único que necesitaríamos es pasar a la ALU las señales necesarias para decir qué operación concreta tiene que ejecutar. Bueno, ¿qué operación concreta tiene que ejecutar? Lo tenemos en el campo OP del registro de instrucción. Además, a la ALU hay que pasarle la señal de habilitación para decirle que se encienda y que opere, ¿vale? Esa es la señal que hemos dicho que viene marcada en la arquitectura como operar. Activando ambas cosas, la ALU se encenderá con la señal de operar y además sabrá qué instrucción tiene que ejecutar porque viene marcada por el campo OP, que es el campo de operación, que es el que le va a decir pues si tiene que sumar, si tiene que hacer un AND, si tiene que hacer un desplazamiento. Cuando hemos leído el segundo operando, al leer ese segundo operando, ya en tal y como han creado la arquitectura, nos dicen que se puede directamente en ese segundo ciclo ejecutar la operación en la ALU, ya que simplemente es activar dos señales y la ALU es muy rápida, por lo tanto la ejecución de esa instrucción será prácticamente inmediata, ¿vale? Entonces, bueno, pues obtendremos el valor de salida en el output de la ALU y además también obtendremos el valor de salida en los flags de condición, en los flags N, S y V. Por debajo os he dejado simplemente un texto para indicaros que, bueno, que en este caso concreto, tal y como nos comentan en la arquitectura, con dos ciclos de reloj podríamos tanto la búsqueda de operandos como con esto hemos visto más o menos cómo funcionan las fases de ejecución a nivel genérico y ahora veremos un ejemplo de ejecución concreto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.